Bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde la magia de Turquía cobra vida. ¿Cómo están hoy, mis amores? Espero que estén radiantes, llenos de energía y por supuesto, ansiosos por descubrir cositas nuevas, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, y mucho. Y como ya se imaginarán por el título, sí es un vídeo dedicado a nuestra querida Demet Özdemir. Esa mujer, esa artista, que con su talento y su carisma ha logrado conquistar corazones en todo el mundo. Esa Demet que nos hace reír, llorar y suspirar con cada uno de sus papeles. Esa Demet que adoramos. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en un aspecto muy personal, muy íntimo, de su vida, su deseo de año nuevo. Sí, amigos, vamos a descubrir qué anhela Demet para cada nuevo ciclo. ¿Qué sueños la impulsan? ¿Qué metas se propone alcanzar? ¿Qué es lo que realmente importa en su vida? Y lo más importante, ¿qué nos dice eso sobre ella, sobre su forma de ser y sobre lo que busca en el mundo? Prepárense porque les aseguro que esto los va a sorprender. Vamos a desmenuzar cada detalle, a analizar cada palabra y a descubrir qué se esconde detrás de ese deseo que ella misma ha compartido con sus seguidores. Y estoy seguro de que les va a encantar. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, y para que no se pierdan ni un segundo de este análisis, quiero hacerles una pregunta importantísima: ¿ya se suscribieron al canal? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Dense prisa, corran a darle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí en este canal, siempre estamos hablando de series turcas, de los actores y actrices que amamos, de curiosidades, de noticias, de análisis profundos y de muchas cosas interesantes. No se lo pueden perder. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es gratis y me ayudaría muchísimo. Y ahora sí, con la energía recargada y el corazón contento, vamos con el vídeo. Asterisco asterisco, ¿cómo llegamos al deseo de año nuevo de Demet Özdemir? Un viaje a través de sus redes sociales asterisco asterisco. Ok, empecemos por lo básico, ¿cómo llegamos a saber el deseo de año nuevo de Demet Özdemir? ¿Cómo nos enteramos de sus anhelos más profundos? La respuesta es sencilla: gracias a la magia de las redes sociales, y en especial, a la cercanía que Demet tiene con sus fans. Como saben, Demet es una persona muy activa en plataformas como Instagram. Allí comparte muchos momentos de su vida, tanto personales como profesionales. Nos muestra sus proyectos, sus rodajes, sus viajes, sus sesiones de fotos, y por supuesto, también sus reflexiones personales. Es a través de sus publicaciones de fin de año, ya sea en sus historias efímeras o en sus posts principales, donde podemos vislumbrar sus anhelos para el nuevo año. Es importante destacar que Demet no es de las que se limitan a enviar un simple «Feliz Año Nuevo» y ya está. Ella siempre va un paso más allá. Sus mensajes son profundos, reflexivos y dejan entrever su forma de ser, su manera de ver el mundo. Se nota que es una persona con una gran sensibilidad, con una gran conciencia de sí misma y de lo que la rodea. Y eso es lo que hace que sus deseos sean tan interesantes, tan inspiradores y tan dignos de análisis. Ella utiliza estas plataformas para conectar con sus seguidores, para compartir sus sentimientos y para inspirar a otros. Y es que como artista, Demet comprende el poder de las palabras, el poder de la comunicación y el impacto que pueden tener sus mensajes en la vida de sus fans. Asterisco asterisco, más allá de las palabras, el significado profundo del deseo de Demet asterisco asterisco. Ahora bien, ¿es lo que Demet Özdemir anhela para cada nuevo año? ¿Qué es lo que la impulsa a seguir adelante? ¿Qué valores son los que guían sus pasos? En general, el deseo de año nuevo de Demet Özdemir suele estar muy relacionado con el amor. Pero ojo, no se trata solo del amor romántico, ese amor de pareja que todos conocemos. No, no, no. El deseo de Demet abarca el amor en un sentido mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más universal. Ella anhela el amor en todas sus formas: amor por su trabajo, amor por su familia, amor por sus amigos, amor por la vida en general. Es una persona que irradia mucha luz, mucha positividad, y eso se refleja en la forma en que aborda sus propósitos de año nuevo. En uno de sus mensajes más recientes, Demet hizo hincapié en la importancia de la autenticidad. Habló sobre la necesidad de ser fiel a uno mismo, de no tener miedo a mostrarse vulnerable, de expresar sus sentimientos sin tapujos. Para ella, ser auténtico es el primer paso para ser feliz.
Y esto se refleja en su forma de vivir y en su forma de actuar. Asterisco asterisco la autenticidad como bandera, ser fiel a uno mismo asterisco asterisco. En este nuevo año, deseo que todos podamos ser nosotros mismos, escribió Demet en una de sus publicaciones. Que podamos mostrar nuestras verdaderas emociones, sin miedo al que dirán. Que podamos ser vulnerables, sin sentir vergüenza. Que podamos amar sin condiciones y perdonar sin reservas. Esta declaración es muy significativa, ya que nos da una idea clara de cómo Demet enfrenta los desafíos de la vida. Ella no se esconde, no intenta ser perfecta. Se muestra tal cual es con sus miedos, sus inseguridades, sus imperfecciones. Y eso la hace aún más humana, aún más cercana a nosotros. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha sentido miedo alguna vez? ¿Quién no ha dudado de sí mismo? ¿Quién no ha sentido inseguridad? Todos hemos pasado por momentos de dificultad, de incertidumbre, de cuestionamiento. Y ver a una persona tan exitosa y admirada como Demet hablar abiertamente sobre estos temas nos da una gran lección, no estamos solos. La autenticidad de Demet es un valor que trasciende la pantalla. Es un valor que se transmite en sus entrevistas, en sus publicaciones y en su forma de relacionarse con los demás. Y es que para ella ser auténtico es la base de cualquier relación, ya sea personal o profesional. Ella cree que para poder amar a los demás, primero hay que amarse a uno mismo. Hay que aceptarse tal cual uno es, con virtudes y defectos. Hay que ser conscientes de nuestras fortalezas y debilidades. Y sobre todo, hay que ser fieles a nuestra esencia, a lo que realmente somos. Asterisco asterisco la felicidad como camino, un estado de ánimo que se cultiva asterisco asterisco. Otro aspecto fundamental del deseo de año nuevo de Demet es su compromiso con la felicidad. Ella no busca la felicidad en cosas materiales, ni en el reconocimiento público. Busca la felicidad en las pequeñas cosas, en los momentos cotidianos, en las relaciones significativas. Para Demet, la felicidad no es un destino, sino un camino. No es algo que se pueda comprar, sino algo que se cultiva día a día. Es una actitud ante la vida, una forma de ver el mundo, una elección personal. Que este nuevo año nos traiga risas, abrazos, momentos inolvidables y mucha, mucha felicidad, escribió Demet en otro de sus mensajes. Me encanta esta frase. Es sencilla, pero llena de significado. Resume a la perfección su visión de la vida, valorar las experiencias, las relaciones, los momentos que nos hacen sentir vivos. Demet sabe que la felicidad no es un estado permanente, sino que está compuesta por momentos. Momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de incertidumbre, momentos de sorpresa. Y ella abraza todos esos momentos, porque sabe que forman parte del viaje, del crecimiento personal. Ella no teme a la tristeza, ni a la decepción. Sabe que son parte de la vida y que nos ayudan a crecer, a aprender y a valorar aún más los momentos de alegría. La felicidad para Demet no es una meta a alcanzar, sino un estado de ánimo que se construye día a día. Es una actitud ante la vida, una forma de ver el mundo, una elección personal. Y esa elección, esa decisión, es lo que la impulsa a seguir adelante, a enfrentar los desafíos y a disfrutar cada momento. Asterisco asterisco el trabajo como motor, pasión y entrega en cada proyecto asterisco asterisco. Además de la autenticidad y la felicidad, el trabajo ocupa un lugar muy importante en los deseos de Demet para el nuevo año. Ella ama su profesión, le apasiona actuar, y se esfuerza por dar lo mejor de sí misma en cada proyecto. Para Demet, el trabajo es mucho más que una simple actividad profesional. Es una fuente de crecimiento personal, de aprendizaje, de realización. Es una forma de conectar con los demás, de transmitir emociones, de inspirar. Y eso se nota en la pasión que transmite en sus interpretaciones. Demet siempre está buscando nuevos retos, nuevos personajes, nuevas formas de expresarse. No se conforma con el éxito. Siempre quiere más, siempre quiere superarse, siempre quiere seguir creciendo como actriz y como persona. En sus mensajes, Demet expresa su gratitud por las oportunidades que ha tenido, por los proyectos en los que ha participado y por las personas que han caminado a su lado. También manifiesta su entusiasmo por los nuevos desafíos, por las nuevas historias que quiere contar y por los nuevos personajes que quiere interpretar. Para ella, el arte es una herramienta poderosa. Es una forma de conectar con los demás, de transmitir emociones, de inspirar. Y creo que lo logra con creces.
Sus actuaciones son memorables, sus personajes son entrañables y sus interpretaciones son siempre impecables. Demet no solo busca el éxito profesional, sino también la satisfacción personal. Quiere hacer un trabajo que la llene, que la enorgullezca y que la haga sentir realizada. Y eso, sin duda, se nota en su desempeño. Asterisco asterisco el amor por la naturaleza y los animales, una conexión profunda asterisco asterisco. Finalmente, no podemos dejar de mencionar su amor por la naturaleza y por los animales. Demet es una persona muy comprometida con el medio ambiente y con el bienestar animal. En sus redes sociales, a menudo comparte mensajes de concienciación y participa en iniciativas solidarias. Es una gran defensora de los animales y siempre está dispuesta a ayudar a protegerlos. Para Demet, la conexión con la naturaleza es fundamental. Le gusta pasar tiempo al aire libre, disfrutar de los paisajes y respirar aire fresco. Cree que la naturaleza nos proporciona paz, tranquilidad y nos ayuda a conectar con nosotros mismos. También es una gran amante de los animales. Tiene mascotas y siempre está dispuesta a ayudar a los animales abandonados o maltratados. Cree que los animales merecen ser tratados con respeto y cariño. Esta conexión con la naturaleza y el amor por los animales complementan perfectamente su visión del amor y de la felicidad. Para ella, el cuidado del planeta y el amor por los animales son fundamentales para una vida plena y significativa. Asterisco asterisco en resumen, el deseo de Año Nuevo de Demet Özdemir, una declaración de principios asterisco asterisco. Así que, resumiendo, ¿cuál es el deseo de Año Nuevo de Demet Özdemir? Podemos decir que es un deseo de amor, de autenticidad, de felicidad, de crecimiento personal y de compromiso con el mundo. Es un deseo que nos inspira a todos a ser mejores personas, a vivir la vida con intensidad y a valorar lo que realmente importa. Un deseo que nos recuerda la importancia de ser fieles a nosotros mismos, de abrazar la vulnerabilidad y de cultivar la felicidad en cada momento. Es un deseo que nos invita a conectar con la naturaleza, a cuidar el planeta y a amar a los animales. Un deseo que nos impulsa a perseguir nuestros sueños, a superar nuestros miedos y a hacer del mundo un lugar mejor. Asterisco asterisco la importancia de la reflexión y la gratitud asterisco asterisco. Además de estos deseos en las reflexiones de Demet para el Año Nuevo, siempre hay un componente de gratitud y de reflexión. Ella se toma el tiempo para agradecer por lo vivido, por las experiencias, por las personas que la acompañan en el camino. Demet valora mucho las lecciones aprendidas, los momentos de crecimiento y las oportunidades que se le han presentado. No se enfoca en lo negativo, sino que busca el aprendizaje en cada situación. La reflexión para Demet es una herramienta para entenderse mejor a sí misma, para evaluar sus acciones y para establecer nuevas metas. Es un momento para conectarse consigo misma y para escuchar su voz interior. La gratitud es una actitud que la impulsa a valorar lo que tiene, a apreciar a las personas que la rodean y a mantener una perspectiva positiva ante la vida. Asterisco asterisco conclusión, un legado de amor e inspiración asterisco asterisco. En definitiva, el deseo de Año Nuevo de Demet Özdemir es mucho más que una simple petición. Es una declaración de principios, una muestra de su forma de ser y una invitación a vivir la vida con autenticidad, felicidad y compromiso. Es un legado de amor e inspiración que nos impulsa a ser mejores personas, a perseguir nuestros sueños y a hacer del mundo un lugar mejor. Y ahora, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo el deseo de Año Nuevo de Demet Özdemir y hemos descubierto mucho sobre su personalidad, sus valores y sus anhelos. Realmente es una persona admirable. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué les pareció, qué los sorprendió más y qué opinan sobre los deseos de Demet. Compartan sus pensamientos. Y si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela. Estoy aquí para responderlas todas. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran like al vídeo. Eso me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman a Demet Özdemir y a las series turcas. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Aquí te esperan muchas sorpresas, mucho contenido interesante y mucha diversión. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo gigante y les deseo un año lleno de amor, felicidad y muchísimas cosas buenas.
Recuerden ser auténticos, ser felices y amar cada momento de su vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que la magia de las series turcas nos siga acompañando siempre.